Entonces, el reino de los cielos sería semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Y fíjese el que está oyendo que habla de una época que vendría en aquel entonces. Mateo 24 está hablando en forma detallada de la venida del Señor, el rapto de la iglesia, todos los detalles sobre las señales del último tiempo. Y Mateo 25 dice, en ese entonces, en esa época específica, cuando el reino de los cielos estuviera a punto de manifestarse aquí abajo y el Señor estuviera a punto de retornar, dice que el reino de los cielos sería semejante a 10 vírgenes. Ahora, fíjese que está oyendo que implica en forma clara y precisa que los que tendrían oportunidad de estar en el reino de los cielos que se va a establecer aquí abajo son creyentes que son semejantes a vírgenes. ¿Y qué es eso de un creyente virgen? Bueno, esos son los que van a tener oportunidad de ser miembros del reino de los cielos. El apóstol Pablo explica eso bien claro, 2 de Corintios capítulo 11, en el verso 2. El apóstol Pablo dice que él presentaba los creyentes de la iglesia apostólica como vírgenes puras a Cristo. Dice, os celo con celo de Dios, y os he desposado un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice que está oyendo que es sencillo. Los cristianos vírgenes son cristianos desposados a un solo esposo. ¿Cuántos de los que están aquí están en esas condiciones? Bueno, para estar así se tiene que haber convertido a Cristo primero. Nadie que no se ha convertido a Cristo es un cristiano virgen ni en sueño. Sonríase, que el Señor le ama. Y muchos de los que se han convertido a Cristo tampoco son cristianos vírgenes. Porque los cristianos vírgenes, Pablo dice, los celo con celo de Dios, y los he desposado, los he unido a un solo marido, un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice que los cristianos vírgenes son puros porque están casados con un solo esposo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, oiga esto y no se enoje, que el Señor le ama. Pero si usted es un cristiano mundano, un cristiano de lo que se goza en la cosa del mundo, ya usted no es un cristiano virgen, porque usted está desposado a 2 esposos. Aceptó a Cristo, está ahí desposado con Cristo, pero en la cosa del mundo está desposado con el príncipe del mundo. Tiene 2 esposos, por lo tanto no es virgen, es un cristiano fornicario, un cristiano adúltero, un cristiano infiel. ¿Tiene eso claro? ¿De cuál de los 2 grupos es usted? ¿Cristiano vírgenes o cristiano con 2 esposos? ¿De cuál de los 2? Si solamente sirve a Cristo, es cristiano virgen. Virgen porque es novia de un maravilloso Señor que está esperando el momento en casarse oficialmente con usted, que es novia ahora del Cordero. Si usted está desposado solamente con Cristo, está comprometido únicamente con el Señor, usted es un cristiano virgen, una novia pura, no está contaminado con el mundo. Fíjese que por ese pecado de contaminarse con el mundo y fornicación espiritual fue que pereció y fracasó Israel. Israel era la novia del Señor, la esposa del Señor del Antiguo Testamento. Se contaminó con el mundo, se tornaron fornicarios espiritualmente hablando, adúlteros, y el Señor los repudió y los echó fuera. Y ahí entramos nosotros. Por la infidelidad de ellos nos metimos nosotros. Asegúrese que no cometa el pecado de ellos, asegúrese que no cometa la falta de ellos, que no cometa la trágica alternativa de ser infiel al Señor. Millares de evangélicos son infieles, y mientras están desposados con Cristo,
están hambrientos de las cosas del mundo y a veces tienen más hambre del deporte que de Cristo, y más hambre de las playas que de Cristo, y más hambre de la música mundana que de Cristo, y más hambre de la televisión y los programas pervertidos de la televisión que de Cristo, y más hambre de novelitas de la radio y la televisión que de Cristo. No son cristianos vírgenes, son cristianos adúlteros. Están desposados con el Señor, pero están desposados con el príncipe del mundo que les brinda todo lo otro. Tienen 2 esposos. Todo el que tiene 2 esposos está en adulterio. Alábelo, que le amo. Esos no tienen oportunidad de entrar en el reino de los cielos, a menos que se arrepientan y entren en la fidelidad que demanda el Señor. Pero la Biblia dice que en aquel entonces, cuando viniera el tiempo del retorno de Cristo, tendrían solamente oportunidad de ser miembros del reino de los cielos cristianos vírgenes, gente desposada a un solo esposo, gente pura. Pablo celaba a los primeros creyentes en eso. Dice: los celo con celo de Dios, los he casado con un solo marido. Alábelo, que él vive. Para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Casados con un solo marido, eran vírgenes puras. Cristianos vírgenes, cristianos casados con un solo marido, son los que tienen oportunidad de ser miembros, ciudadanos del reino eterno, el reino glorioso, que pronto se manifiesta en esta tierra. ¡Gloria sea Dios! Sea bendito el Señor. Que sí, que si le quiere ser miembro de ese reino glorioso que viene, te tiene que apartarse de la mundanalidad. Tiene que apartarse de la contaminación con este mundo. Tiene que apartarse de los atractivos que el príncipe del mundo pone para robarle su tiempo y meterlo usted en infidelidad. Cristianos infieles no estarán en ese reino glorioso que viene. Pero los cristianos vírgenes tienen oportunidad. No estamos diciendo que todos los cristianos vírgenes van a entrar, pero los cristianos vírgenes son los que tienen oportunidad. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 10 cristianos puros, 10 cristianos limpios, 10 cristianos casados con un solo esposo. Bueno, a veces hay algo que yo no entiendo y es esto. Si hay un esposo tan lindo, ¿cuántos lo encuentran lindo? Un esposo tan precioso, un esposo tan perfumado con perfume de vida eterna, un esposo, dice la Biblia, que señalado entre 10,000. Un esposo que es el Hijo de Dios. Un esposo que tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra. Un esposo que venció, aleluya, con su muerte expiatoria y compró para nosotros vida, victoria eterna. Nos hizo más que vencedores. ¿Cómo es posible que usted se enamore también de otro esposo derrotado, de otro esposo maloliente, de otro esposo antihigiénico, de otro esposo, aleluya, que lo que tiene es mal olor, huele a infierno? ¡Alabado sea Dios! ¡Dios ama! Increíble. Esa es la tragedia de millares evangélicos hoy en día. Que en la iglesia baten palmitas y canta el corito y gloria a Dios y aleluya, después para su casa del bolseo y televisión. Usted tiene 2 maridos, está en adulterio. Yo le digo que usted tiene televisión y está en el infierno, pero si tiene televisión y la usa para lo mundano, usted está más perdido que Satanás. Use la televisión para ver programas que le edifiquen, para ver programas que le llenen de Dios, para ver programas que hagan que usted se vuelva más espiritual. Si no, quémela. ¡Alabado sea Dios! Dios nos llamó a nosotros a la televisión. Ya tenemos como 12 o 13 o 14 programas por Sur y Centroamérica, Estados Unidos. No tenemos en Puerto Rico todavía. Pronto tendremos en Puerto Rico con el favor de Dios. Y yo no quería entrar en la televisión. Tantas veces he predicado contra eso que no quería entrar. Pero Dios me dijo: es invento mío. Yo lo inventé para llevar el evangelio a toda criatura y cumplir mi palabra para el último tiempo, vía satélite, por todas formas. Tú eres responsable de meterte ahí y quitarle esa propiedad al diablo, porque al hombre fuerte, si lo atamos, alabado sea Dios, lo metemos en la casa y le quitamos las propiedades, y ahí está el asunto. Lo le metemos en el cajoncito ese, le decimos: quítate, que ahora voy yo para adentro con el mensaje de Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Dios, ámalo. Y estamos clamando para entrar en todo Sur y Centroamérica con el programa que Dios nos ha dado de televisión. Dios mostró que en el programa de televisión presentáramos a Jesús. No trajéramos programas con espíritu de Hollywood,
ni programas sofisticados de ninguna clase. Lo que él hacía en las campañas, a Cristo ahí sanando, a Cristo salvando, a Cristo bautizando con el Espíritu Santo, a Cristo haciendo lo que él prometió hacer para la humanidad. ¡Gloria a Dios! Ahí estamos, creyendo. En aquel entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, cristianos puros, casados con un solo esposo. Alabado sea Dios. Pero la Biblia dice algo más. Dice que tomando sus lámparas, y la Biblia dice que lámpara para vuestros pies es su palabra y lumbrera para nuestro camino. Que sí, que tomaron la lámpara, que son cristianos que creen en la palabra, cristianos que tienen una sola fe. Oiga eso, aquí se llama cristiano cualquier cosa. Gente que tiene 14 o 15 fe diferentes y es cristiano. No es ni cristino, sonríase que el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Tomaron la lámpara en las manos. Esas 10 vírgenes son puras, están casadas a un solo esposo y tienen la palabra de Dios como única guía para moverse espiritualmente. Caminan a la luz de la palabra. Una sola fe. Todo el que está aquí entiende en esta noche. Mire, para usted salvarse no puede tener nada más que una sola fe. ¿Y cuál fe es esa? La palabra dice que justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una sola fe en Cristo Jesús, una sola fe en el Redentor del mundo, una sola fe en el que con sangre nos compró para Dios, una sola fe el que murió por nosotros, una sola fe en el Hijo de Dios, una sola fe el que el Padre envió, una sola fe el que tiene todo el poder, una sola fe el que está como abogado a la diestra del Padre, sentado allá, alabado sea Dios, intercediendo por los que por Él entran a Dios. Entiéndalo claro. Para ser cristiano virgen tiene que andar con una sola fe en Cristo. La palabra, agarrado de la palabra. La palabra no predica otra cosa nada más que a Cristo. Pablo escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Es apóstol para los gentiles, para nosotros. Y en esos 14 libros, oiga esto claro, no se enoje que yo le amo, pero yo tengo que predicar la verdad porque te abra los ojos a tiempo. En esos 14 libros no habla nada más que de Cristo. No habla de nadie más. Y lo único que él sabe y quiere saber es a Cristo y ese crucificado. No nombra el nombre de María una sola vez en 14 libros. Oye, increíble. Increíble. Ni una sola vez. Pedro, apóstol, escribe sus epístolas, ni una sola vez nombra a María. ¿Por qué? Porque ellos sabían que solamente había un Salvador, Cristo Jesús. Amigo, usted está aquí porque Dios le trajo a salvarlo. Usted está aquí porque usted es un invitado de honor en esta noche, en este lugar. Invitado no por mí, ni por el hermano Torres. Invitado por el Dios de la gloria, por Cristo Jesús. El Espíritu Santo le ha traído a salvarle y a sanarlo. Pero usted tiene que oír la verdad. ¡Gloria a Dios! Y Pablo celaba a los creyentes de la primera iglesia, los celaba. Pero con celo de Dios, no con un celo carnal. O celo con celo de Dios. Y el celo más grande era que tuvieran un solo esposo, Cristo Jesús. Que no fueran mundanos, no se contaminaran con nada de este mundo, porque el príncipe del mundo es el diablo. Que anduvieran con la palabra en la mano, tuvieran una sola fe en la palabra, nada más. La Biblia no habla de San Andrés, la Biblia no habla de Santa Teresa, la Biblia no habla de San Pascual Bailón, alabe lo que él le ama. Nada de eso. La Biblia solamente habla de un Cristo que por todos murió, alabado sea Dios, para que los vivos no vivan ya para ellos mismos, sino para Él, que murió y fue resucitado. Él murió, pero al tercer día se levantó entre los muertos. Dice que dijo: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. La vida está en Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él está a la diestra del Padre, vivito. Ahí dice la Biblia que todo el tiempo intercede por aquellos que a través de Él buscan a Dios. Nadie más está a la diestra del Padre nada más que Él.
Gente que se cree que a la diestra del Padre también Juan, y está también Pedro y está María. Ellos están en el paraíso, vestidos de blanco y en espíritu. Están esperando la resurrección de entre los muertos porque murieron santos. Ellos murieron salvos porque adoraron a Cristo, creyeron en Cristo, vivieron para Cristo, adoraron al Señor, lo honraron con su obediencia. María fue fiel, fue obediente. Pedro fue fiel, fue obediente. Haga como ellos y sálvese, que Cristo es el único que puede salvar. Él es el único que dio su vida por los pecadores. Y esos cristianos vírgenes que tienen oportunidad de entrar en el reino de los cielos, están desposados un solo esposo, Cristo, y andan conforme a su palabra, tienen la lámpara en la mano. Y la Biblia dice algo más. Dice, y salieron a recibir al esposo. Y sí, que tenían conocimiento muy preciso de la palabra. Sabían que todas las señales se habían cumplido. Sabían que todo estaba a punto de ocurrir. Y salieron a recibirlo. Estaban tan impregnados y tan saturados del movimiento de la segunda venida de Cristo que pudieron entender cuando llegó el momento preciso. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo. Sin embargo, esos cristianos vírgenes salieron al encuentro del Señor. Quiere decir que estaban seguros que estaba a punto de llegar. No sabían el día ni la hora, pero sabían, si no es hoy, es mañana, y si no es pasado mañana. Vamos a salir, que no nos agarre el asunto imprevisto. ¡Gloria a Dios! Bueno, es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que nosotros, los hermanos, nosotros los convertidos, no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, dice la Biblia que esas 10 vírgenes, y fíjese bien, cristianos vírgenes, desposados de un solo esposo, a Cristo, con una sola fe, la palabra, puros, libres de toda contaminación mundana, y esperando la venida del Señor, tan seguros que salieron a recibirlo. ¡Qué cualidades lindas! ¿Cuántos son cristianos vírgenes? Hubo algunos que no levantaron la mano ni a tiro. Mi alma te alaba, Jesús. Con todas esas cualidades dice la Biblia que 5, la mitad, eran prudentes y 5 eran fatuas. Algunas traducciones no dicen fatuas, dicen insensatas. Y yo tengo una traducción que no dice ni fatua ni insensata, dice necias. No se enoje, que Dios le ama. 5 prudentes. Es fácil pensar que un cristiano apartado del mundo, agarrado de Cristo, con la palabra en la mano, esperando al Señor, sea prudente. Pero ¿cómo podemos entender que un cristiano con esas cualidades es un cristiano necio, insensato? Bueno, dice la Biblia, 5 eran prudentes, pero 5 eran insensatas. ¿Y por qué esas 5 eran prudentes? Dice, porque esas 5 tenían llenas las lámparas y tenían llenas las vasijas. Eran cristianos llenos del Espíritu Santo. Eran cristianos saturados del poder de Dios. Eran cristianos embriagados en el Espíritu de Dios. Eran cristianos súper llenos de la gloria divina. ¡Alabado sea Dios! Y entienda a cada hermano que está aquí, eso es lo que demanda la Biblia. Eso es lo que demanda la Biblia. Dice la palabra, Efesios capítulo 5, verso 18, que el apóstol Pablo dijo, embriagaos. Oiga el resto con cuidado, no vaya a malinterpretar. Embriagaos, dijo, no con vino, en el cual hay lujuria, sino que sed llenos del Espíritu. Pero fíjense que Pablo es tan inteligente, hombre de mucha cultura, pero lleno del poder de Dios, que comparó la llenura plena del Espíritu con una borrachera. Embriagados, sed llenos del Espíritu. Que sí que no es cualquier llenura, es embriagado. Si usted se embriaga con alcohol, Señor lo libre de ese diablo. Si usted se embriaga con alcohol, va a encontrar que cuando quiere dar un paso con la derecha, le sale la zurda al frente. Y cuando quiere agajar para la derecha, se va para la izquierda. Y por ahí va ir dando tumbo, a lo mejor se cae, se levanta. ¿Por qué? Porque está tan embriagado de alcohol que se le metió el alcohol hasta el cerebro y ya usted no coordina los movimientos.
Y cuando usted se embriaga en el Espíritu es lo mismo. Se le mete el Espíritu Santo en el cerebro y ya no es usted el que coordina. Ahora es el Dios de la gloria. Amén. El que coordina su movimiento. Ya no vive usted, vive Él. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Así que Pablo dice, embriagaos. Que se satúrese, llénese, supersatúrese, cólmese del Espíritu de Dios para que no se mueva usted, se mueva Dios en usted, sea Dios el que domine todo movimiento. Gloria sea Dios. Esas serán las vidas prudentes. Llena las lámparas, llena las vasijas. Cuando Dios bautiza con el Espíritu Santo, llena al creyente. No da el Espíritu por medida, dice, te llena. Desde la mollerita de la cabeza hasta la plantita de los pies. Y esas vírgenes recibieron el bautismo, fueron llenadas y mantenían la llenura. Y oiga esto, lo que Dios hace va a ser perfecto y lo hace bueno, pero hay que mantenerlo porque hay un ladrón que te va a tratar de robar todo lo que Dios te dé. Cuando te arrepientes, Dios te perdona, te lava con sangre y olvida todo. Tú quedas santo ante los ojos de Él. Descuídate, que en pocos días vas a estar más sucio de lo que estaba antes. Porque el diablo va a venir inmediatamente a tentarte, inmediatamente a desanimarte, inmediatamente a moverte hacia sus ardides y hacia sus entretenimientos carnales. Pero ahí tú tienes que pelear contra Satanás. Y si te convertiste a Cristo, tienes el poder de Cristo. Si te convertiste a Cristo, tienes la fe de Cristo. Si te convertiste a Cristo, tienes el Espíritu de Cristo. Y puedes pelear en victoria. Somos más que vencedores por la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria a Dios! Cristo no es como las religiositas muertas. Que las religiositas muertas le prometen muchas cosas. Y muchas cuestioncitas, pero no tienen poder. Pero el Señor tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra. Y nos hace partícipe de su fuerza, de su poder. Para que venga el diablo, con lo que venga, usted levante el pie y se le pare en el cráneo y le diga, antes sí, ahora no, ahora tengo autoridad sobre ti. Y le ordene que se vaya y se tiene que ir. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que cuando aceptamos a Cristo, Él nos llena del Espíritu y podemos mantener esa llenura. Si vivimos como demanda la palabra de Dios. Las vírgenes prudentes eran llenas, las lámparas, llenas las vasijas, lleno todo. Se movían adelante con ese poder sobrenatural, colmadas de la gloria del cielo. Bendecido sea Dios. Ahora, si usted acepta a Cristo y el Señor lo bautiza con el Espíritu, como ha prometido. Aquí dimos el sábado de estudio por la mañana de la palabra. Y cuando comenzamos a interceder cayó el poder y bautizó 61 con el Espíritu Santo. Yo no ministré, yo estaba intercediendo acá arriba. Pero ministró el que dijo que ha venido a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Ahora ellos tienen que mantener a la llenura. ¿Cómo se mantienen? La Biblia lo dice. El apóstol Pablo dice, Efesios capítulo 6, verso 18, dice, orando siempre en el Espíritu. Y velando por eso con toda instancia. Hay que orar, y hay que orar en el Espíritu. Hay que sacar tiempo para orar con lágrimas. Hay que sacar tiempo para orar con gemidos. Hay que sacar tiempo para orar en lengua. Y según usted ora en lengua, el Espíritu lo edifica a usted. Y según ora con lágrimas, el Espíritu le da más de arriba. Y según ora con gemidos, el Espíritu le da más fortaleza. Y aunque el diablo reviente y trate lo que trate, usted se mantiene lleno del poder de Dios. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! 5 cristianos vírgenes y llenos del Espíritu Santo. Tenían Espíritu Santo en las lámparas y en las vasijas, se movían llenos del poder de Dios. Dios los bautizó y mantuvieron la llenura. Montones de creyentes Dios los ha bautizado con el Espíritu y hoy en día están más apagados que un cabo de vela. Los pastores saben que es cierto, que tenían gente llenos del Espíritu, que intercedían, que oraban, que madrugaban, que le testificaba a la gente, que buscaban a la gente, que iban a las cárceles, y hoy en día están más muertos, arrastrados. Lo único que piensan hoy en día es en dinero, y en banco, y en trabajo, y en estudio, y lo temporal. Se les apagó la lámpara. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Todo lo que Dios da hay que mantenerlo, hay que pelear contra el diablo. Si algún elogio le podemos echar al diablo, que es un buen bombero. Me apague el fuego a cualquiera que se descuide. Pero
Pero el creyente que está firme en la palabra, el creyente que busca a Dios con toda su alma y todo su espíritu, no se apaga nunca, cada día está más encendido. Los creyentes tenemos que ser antorchas encendidas, que llevemos luz donde quiera que nos movamos. Un cristiano apagado, ¿para qué sirve? ¡Alabado sea Dios! Mira, hermano, ¿entiende esto claro? Nosotros estamos aquí en la tierra todavía. ¿Y qué hacemos aquí? Si la Biblia dice que no somos de aquí, somos del cielo. Somos peregrinos aquí. Estamos por un tiempo aquí. Estamos prestados aquí. Nos ha prestado Dios porque somos propiedad de Él y somos de arriba. Pero nos ha prestado aquí ¿para qué? Para romperle el espinazo al diablo en todos frentes. Nos ha prestado para quitarle las propiedades a Satanás. Nos ha prestado para llevar luz a aquellos que están en tinieblas. Nos ha prestado para rescatar los perdidos, para llevar luz. Si usted está apagado, ¿qué luz va a llevar? Enciéndase, avance, antes que se apague para siempre. Bendito sea Dios. Aleluya. Todo creyente debe ser lleno del Espíritu. Eso es reclamo apostólico. Embriagaos en el Espíritu, sed llenos del Espíritu Santo. Yo me quedé espantado aquí en el estudio el sábado. Habíamos como 1000 hermanos, había de diversas iglesias, porque había de todos lados. Gente que cree en el evangelio completo, porque aquí no es medio evangélico, ahí completo o nada. Aquí todo se puede dividir en 2 pedazos, porque el cuerpo que llevó el pecado fue el cuerpo que llevó la enfermedad, y el cuerpo ese de Jesucristo no se puede dividir, no se puede partir, hay que creer en todo. Y Él vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Son tres puntos decisivos en el evangelio: que salva, que sana y que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Usted quita uno de esos que ha hecho, el que le quite o le añade la Escritura pierde su parte del árbol de la vida. Y sí que hay evangélicos que si no avanzan y se arrepienten, mira, están las cosas mal. Y yo pregunto aquí, a mitad de estudio, sentí esa la pregunta: hermano, estoy seguro que Dios va a bautizar con el Espíritu de los hermanos. Amén, amén. Yo te digo, ¿cuántos nos tienen el bautismo? Mira, hermano, habíamos 1000 hermanos y levantaron la mano como 300. Pero ¿y cómo es posible? Si Cristo vino a eso, a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ¿cómo es posible que haya tantos evangélicos que son pentecostales, que son aleluyas en el bautismo? En la iglesia apostólica, Pablo dice en diversos puntos en sus escritos, todos habíamos bebido de la misma bebida espiritual. Todos éramos llenos del Espíritu Santo. Y todo el tiempo habla de todo, y todo, y todo. No podía haber un sin el bautismo. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Mire, oiga esto, y no se enojen los pastores conmigo, que yo les amo. El reto más grande del pastor hoy en día es que no haya en su iglesia uno sin el bautismo del Espíritu Santo. Y el Señor me hablaba esta tarde y me estaba yo estaba encerrado hasta aquí, a la sayoma. Y me decía estas palabras, me decía que en sus iglesias deben pasar lista en todos los cultos, pero no pasar lista para cualquier bobería, pasar lista para ver quién no tiene el bautismo del Espíritu Santo en todos los cultos, y no se acabe el culto hasta que no se ore por ellos, y no se dé el último amén hasta que no se pase al frente a clamar para que Dios lo bautice. Pero ¿para qué queremos cristianos muertos en las iglesias? ¡Ay, la moya! Necesitamos gente llena del poder, gente llena del fuego, gente llena del Espíritu, gente que testifique, gente que busque las almas, gente que pelee la obra de Dios aquí abajo. ¡Alabado sea Dios! No puede pasar un culto. ¿Cuál es el propósito de cada culto? Se supone que los cultos son para entretener a la gente. Es para que la gente se llene de la gloria de Dios. Cada culto tiene que ser para que los cristianos que tenían el poder reciban unción fresca y se mantengan en el fuego. Y los que no lo tienen lo reciban. Si yo he mostrado muchas veces que la iglesia, cada congregación es un cuartel general de batalla, donde los cristianos vienen a ser entrenados, a ser fortalecidos, a ser preparados para ir para afuera a quitar las propiedades al hombre fuerte, con fuerza para amarrarlo, con fuerza para pararse encima y decirle: esto es mío, papá lo compró en la cruz, alabado sea Dios, aleluya, bendito sea su nombre. La iglesia apostólica nació en Jerusalén,
No nació en Roma, ni en ningún otro lugar que pueda mencionar nadie. En Jerusalén nació la iglesia apostólica, eran todos judíos, gente rústica del pueblo de Israel. Y había 120. Y cayó el poder y bautizó los 120. Esa es la perfecta voluntad de Dios, que no haya uno solo en la congregación sin el bautismo del Espíritu Santo. Eso no se puede descuidar. Hay iglesias que hay 100 y 50 no tienen el bautismo. En cada culto hay que orar por ellos, hay que poner la mano, hay que clamar por ellos. Y si no los bautizó hoy, mañana de nuevo. Y si no los bautizó mañana, pasado mañana otra vez. Y si no los bautizó, proclame ayuno en toda la iglesia, toque trompeta en Sion y dígale en ayuno para que derrame lluvia. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Imagínense, mire, si la Biblia le llama vírgenes necias a 5 creyentes que están apartados del mundo, que están desposados a Cristo únicamente, no están contaminados con las diabluras aquí abajo de este mundo, que viven por la palabra, tienen la lámpara en la mano, y les llama necios solamente porque no están embriagados en el espíritu. Imagínense cómo le llamaremos entonces a los que están en el mundo y vacíos del espíritu. ¿Qué son esos? Eso no son nada. Nada. Gente que tiene que convertirse. Se ha glorificado el nombre de Dios. Los únicos que tienen oportunidad de entrar al reino de los cielos son los cristianos vírgenes, dice la Biblia. Firmes en Cristo. Ahí, desposados a Él solamente. No miran para atrás como la mujer de Lot, ni codician lo del mundo. Y en la palabra, una sola fe. Y con la lámpara en la mano, que es esa palabra, dice la Biblia, y esperando la venida del Señor. Pero de las 10, 5 son sabias, prudentes, inteligentes, listas. Listo como Pedro, alaba lo que él vive. Porque recibieron el bautismo y mantienen la llenura. Quieren las lámparas, quieren las vasijas. Le sale aceite hasta por las orejitas, alaba lo que él vive. Dice, pero 5 son fatuas, insensatas, necias, dicen algunas. ¿Y por qué? Porque tomaron las lámparas, pero no tomaron aceite consigo. Y la Biblia dice, veremos un poquito más adelante, que las lámparas están encendidas. Son gente que tiene el bautismo del Espíritu Santo, pero no han logrado mantener la llenura. ¿Y qué es lo que pasa? En cada culto hay que pelear para que se mantenga la llenura de los creyentes. Cada culto tiene que haber derramamiento del Espíritu Santo. En cada culto tiene que haber lluvia, lluvia de arriba, lluvia de Pentecostés, para mantener los cristianos en fuego. Hay que mantener el fuego, alabado sea Dios, hay que mantenerlos en el Espíritu. Esto no es cuestión de gente carnal, no es cuestión de gente mundana, no es cuestión de gente tibia, no es cuestión de gente a media, no es cuestión de cristianos mediocres, es cuestión de cristianos llenos del poder, llenos de la gloria de Dios, llenos del fuego. Amén. Bendito sea Dios. En cada culto hay que pasar revista a las tropas. Alabe lo que él vive. A ver cómo están las tropas. El pastor es el capitán, el general ahí. Tiene que pasar revista a sus tropas y ver cómo está cada uno. Y para el frente los que están apagados, para aquí a poner las manos. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Cristo dijo, fuego he venido a traer a la tierra. Mira lo que vino, a traer fuego. Fuego he venido a traer a la tierra. Dijo, cuánto deseo que ya esté encendido. Y sí que cada creyente tiene que ser un creyente encendido, lleno del poder de Dios. Una lámpara que se mueve iluminando en esta tierra. Bueno, hermano, es increíble ver como Pedro, Juan, Santiago y toda esa gente que eran apóstoles caminaron 3 años y medio detrás de Jesucristo sin el bautismo del Espíritu Santo, y mire usted las torpezas que cometían, hasta el punto que en el último momento huyeron despavoridos y lo dejaron solo. Y cuando el Señor resucitó, estaban escondidos dentro de una casa, con muertos el miedo que los fueran a matar también a ellos.
Quiere decir que no basta con andar detrás de Jesucristo, no basta con convertirse en Jesucristo, no basta solamente con ir a la iglesia, hay que ser lleno del poder de Dios. Cuando en Pentecostés cayó el poder, Pedro cambió, se le llenó, Cristo se le metió por dentro. Alabado sea Dios. Los creyentes tienen que tener a Cristo por dentro, si no serán carnales como fue Pedro y como los demás antes del bautismo. Gloria sea Dios. Y la sana, aloha. Aleluya. Por eso dije y lo repito, porque Dios me lo ha mostrado tantas veces. Uno de los retos más grandes que tiene cada pastor es que en su iglesia no haya uno solo sin el bautismo del Espíritu Santo. Y el reto ahora, en esta época, se vuelve mayor cuando Dios promete que en los últimos días derramaré mi Espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, pequeñitos de 1 año, de 2 años, de 3 años, o en la barriga mamá. Alabado sea Dios. Dios quiere que sean llenos del poder de Dios. Alabado sea Jesús. ¡Aleluya! En este último tiempo, cuando el rapto está a las puertas, cuando la trompeta está a punto de sonar, cuide su llenura del Espíritu, y si no, no se vista que no va. Mi alma te alaba, Jesús. Las 5 vírgenes insensatas tenían la lámpara en la mano, pero le faltaba aceite, le faltaba espíritu. Dios la bautizó, pero algo pasó que perdieron la llenura. ¿Qué pasó? En Apocalipsis capítulo 2 la Biblia reclama que tenemos que vivir en un primer amor con Cristo. Esto no es un cuentecito de vieja, ni un jueguito de la religión, ni un jueguito evangélico. Esto hay que vivir enamorado de Jesús, hay que vivir abrazado con el Señor, hay que vivir, mire, ahí, hablándole todo el tiempo, en comunión con Él, adorándole, diciéndole cuánto le amamos. Hay que hablarle en el supermercado, hay que hablarle en la escuela, hay que hablarle en la calle, hay que hablarle en la guagua, hay que hablarle en la casa, hay que dormir con Él. Alabado sea Dios. Y la soja es un primer amor con Jesús. Y si usted está en un primer amor con Jesús, la llenura se mantiene. En cuanto empieza a mirar para el lado y para atrás como el gato y como la mujer del otro, alabe lo que él vive, se le va apagando la bendición. Mire, Dios lo puede llenar del Espíritu a usted, hermano, y óigalo bien, lo puede llenar del Espíritu a usted, que usted eche humo hasta por los ojos, y después ayer uno se sienta a ver un match de boxeo en la televisión y el espíritu se le mueve adentro, se le conquista adentro, porque ya usted cayó en adulterio. Yo venía en un avión de Estados Unidos para Puerto Rico y estaba sentadito leyendo la Biblia y estaban pasando una película en el avión. Hasta en los aviones meten películas allá arriba. Y yo me paré y me moví hacia atrás, hacia el servicio sanitario. Cuando salí del servicio, que venía en pie, la película de boxeo, y había dos metiéndose golpes por todos lados, y yo así como sin pensar me quedé así parado y mire hermano, un segundo miré y cayó el poder de Dios sobre mí y me dio un jamaquión. ¡Siéntate, cabezón! ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¡Y la llama sola! Iba yo que volaba para el asiento. Me tiré en el asiento, metí la cabeza y comencé a llorar. Perdóname, papá, ten misericordia, sabes que yo ni pensaba en mirar. Fue que cuando vi eso, que me gustaba tanto en el mundo, como que quedé así embelesado. Mira, el diablo embeleza a cualquiera. Reprenda al diablo, no busque lo del mundo. Alabado sea Dios. Aleluya. Miren, en ese avión yo pude entender cómo Dios aborrece que sus hijos pongamos siquiera los ojos del diablo, ni aún codiciándolo, ni aún anhelándolo, ni aún teniendo interés en eso, que ni lo miremos. Si tiene usted un novio tan lindo, va a mirar un novio que no se baña. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea Dios. Que sí, esas vírgenes desposadas aquí, estoy caminando en la palabra, perdieron la llenura, es porque perdieron ese fervor de continua alabanza y adoración en que tenemos que vivir con Dios.
La iglesia de Éfeso, que era una iglesia apostólica, el Señor le reclamó. Le dijo: tengo contra ti una cosa, te has apartado del primer amor. Y le dijo: mira bien de dónde has caído. Estaba caída. Y era una iglesia apostólica. Vuelve a las primeras obras, le dijo. Si no vengo presto y quitaré tu candelabro de tu lugar. Candelabro implica iglesia. Que si que le ibas a quitar como iglesia, si no volvía al fervor de los días apostólicos, de los primeros días. Dios no quiere cuenta con tibieza, no quiere cuenta con conformismo, no quiere cuenta con inmundicia de ninguna clase ni con indiferencia. Él nos quiere ferviente, Él nos quiere amándole, nos quiere continuamente adorándole, continuamente diciéndole cuán lindo es Él, cuán precioso es Él, cuánto le amamos. Continuamente nos quiere en un amor ahí, que se lo declaremos, que se lo mostremos con nuestras actuaciones también. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Que sí, que esas vírgenes, esas 5 necias, aunque todavía estaban desposados solamente a Cristo, no estaban contaminadas con mundanalidad, estaban en la palabra, una sola fe, y sin embargo le dice que son necias. ¡Qué terrible! Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos en los últimos días será semejante a 10 vírgenes. Son los únicos que tienen oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, 5 son insensatas. Dice la Biblia que mientras están en ese ambiente y en ese orden, dice que de pronto, a la medianoche, se oyó un clamor, un grito: ¡he aquí al esposo! ¡Salid a su encuentro! Y oiga esto, y óigalo con cuidado. Y dice que las 10 se pusieron en pie. Y las 10 prepararon sus lámparas. Las 10 oyeron el clamor. Las 10 sintieron el llamado. Las 10 sintieron que el rapto iba a ocurrir, que el Señor se las iba a llevar. Y se pusieron en pie. ¡Nos vamos! ¡Qué clase de deserción! Cuando estaban ahí en pie para irse, las 5 insensatas que le faltaba aceite le dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan. Fíjense que tenían las lámparas encendidas. Y Apocalipsis capítulo 4 dice que una lámpara encendida es tipo del Espíritu Santo. Tenían el bautismo del Espíritu Santo, pero le faltaba aceite. Habían perdido llenura. Nosotros tenemos que diariamente buscar unción fresca del poder. Diariamente tenemos que renovar la bendición del cielo. Cristo ministraba y dice que virtud salía de Él. Oiga, virtud salía de Él, pero se metía arriba al monte todas las madrugadas y ahí clamaba, y ahí gemía, y ella estaba, y de vez en cuando echaba fuera a los discípulos, echaba fuera a las multitudes, y solo la noche entera con el Padre. Es decir, que lo que salía entraba al por mayor otra vez. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesucristo. Danos de vuestro aceite. Entendieron que no se iban porque le faltaba aceite. Lo entendieron clarito y se habían puesto de pie a sentir el toque de que llegó el rapto. Y las prudentes dijeron: no sea que falte para ustedes y para nosotras, que no nos dé para las 2. Dijeron: id a comprar a los que venden. Mire qué declaración. Hay quienes venden ese aceite. ¿Quiénes venden ese aceite? Hay una Trinidad que vende ese aceite. Si usted clama al Padre, Él prometió enviar la promesa del Espíritu, abundancia del Espíritu a los creyentes. Pero tiene que clamar en el nombre de Jesucristo. Y cuando clama al Padre en el nombre de Jesús, no falla el poder en caer, no falla el poder en llenarle, porque el poder está siempre a su lado. El Espíritu Santo mora aquí abajo con nosotros, es el Consolador. Si usted clama al Padre en el nombre de Jesús: lléname, dame más, quiero más, tengo hambre de ti. Y ahí forcejea, ahí pelea, viene y lo llena. ¡Alabado sea Dios! ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos le aman? Y el apóstol Pablo dice: orando siempre en el Espíritu. No es cualquier oracioncita, es con la cabeza abajo una almohada, más dormido que despierto, pensando en cuántas cosas, y de vez en cuando: Señor, bendíceme. Dios no es Dios de muerto, es Dios de viviente. Mi alma te alaba, Jesús. Es en el Espíritu, con lágrimas, con gemido, en lengua,
Para eso nos dieron las lenguas, porque el que ora en lengua, ora en el Espíritu, ora hablando en el Espíritu misterios con Dios. A algunos evangélicos no les gustan las lenguas, pero papá dijo que los creyentes hablarían nuevas lenguas. Eso está en la Biblia. Eso es típico de los creyentes de Jesucristo. Gloria a Dios. Y Pablo dice que hablaba más lengua que todos los corintios. Dice que Pablo oraba en lengua todo el tiempo. Y algunos teólogos evangélicos más muertos que Belcebú dicen que ya eso pasó de moda. Mire, ahora es que necesitamos interceder en lengua. Ahora es que necesitamos interceder con gemidos y con lágrimas, porque estamos en los postreros días, porque estamos a punto de volar para el cielo. ¿Y quiénes son los que se van? Vírgenes prudentes, vírgenes sensatas, gente llena del poder, gente apartada del mundo, gente que camina en una sola fe, la fe de Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Y dice que las vírgenes insensatas no se querían quedar. Se fueron a comprar. Y menudo se tiraron al piso, pegaron la nariz en el suelo y oraron de verdad. Cuando la cosa aprieta, hay gente que ora de verdad entonces. Pero hay que orar en el Espíritu siempre. Pablo dice, orando siempre en el Espíritu. No es cuando el diablo aprieta, no es cuando viene la prueba, no es cuando viene la tribulación. Es orando siempre. Alabado sea Dios. Hay que estar siempre en la búsqueda, siempre en la bendición, siempre en el clamor, siempre en la adoración, siempre en el primer amor con Jesús. Alabado sea Dios, para mantenernos llenos del poder. Gloria a Dios. Dando. Bendito sea el Señor Jesús. Y dice que mientras ellas compraban, llegó el esposo y las que estaban prestas entraron con él hacia el salón de la boda arriba en el reino de los cielos. Que sí que no le dio tiempo a prepararse. Primera de Corintios capítulo 15 verso 51 dice que en un abrir de ojos seremos levantados y transformados. Eso es un segundo. No le dio tiempo en un segundo de llenarse. Cuando vinieron a abrir los ojos y como que sintieron que estaban preparados y como que sintieron que habían recibido y que ahora sí que nos vamos, ya no había clamor, ni las 5 prudentes habían volado para el cielo. Y estaban tan desesperadas que tocaron. Señor, ábrenos. Señor dijo, de cierto os digo, no os conozco. Y esa es una declaración increíble. Oiga esto con cuidado. Increíble que no conociera cristianos desposados solamente a él, que vivían por la palabra con la lámpara en la mano, puros, apartados del mundo, y no los conoce. Bueno, no estamos hablando de salvación, estamos hablando del rapto. No los conoce como viajeros que van para arriba para la boda. No los conoció como aquellos que se iban con él en ese vuelo hacia el reino celestial. No los conoció como participantes del rapto, se quedaron abajo. ¿Cuántos se van a quedar? Ni no diga aleluya ahora, ni gloria a Dios tampoco. Mejor diga que no. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. No lo reconoció como el grupo privilegiado que va a ser librado de los juicios terribles que vienen. No los reconoció como el grupo que ha peleado la buena batalla de la fe, creyendo con confianza que antes de que estalle la Tercera Guerra Mundial y antes de que tiemble toda la tierra, no México, toda la tierra completa en terremoto mundial y caiga granizo, Él nos va a librar de lo que viene. Los que han creído por la fe en ese movimiento glorioso están preparados, están buscando, están velando. ¡Alabado sea Dios! Se quedaron, y oiga bien, fíjese que los únicos que tenían oportunidad de entrar en el reino de los cielos eran los creyentes vírgenes, y de los 10, 5 se quedaron. Y no habla de ningún pecado, sencillamente que le faltaba Espíritu Santo. El reclamo apostólico es ser llenos del Espíritu. Y Cristo prometió, yo libraré a los que guarden la palabra de mi paciencia. No prometió que va a librar los aleluya. Hay algunos que son aleluyitas. No
prometió que va a librar los pentecostales, ni los metodistas, ni los bautistas, los que guardan la palabra de mi paciencia. Y parte de la palabra de su paciencia es que hay que estar llenos del Espíritu Santo, hay que estar embriagados en el Espíritu, hay que vivir en un primer amor con Jesús. Esto no es un jueguito de religión. ¡Alabado sea Dios! Y las 5 que le faltaba aceite, por no estar lo consagradas que tenían que estar y lo enamoradas de Cristo que tenían que estar, se quedaron. ¿Y qué les espera abajo? Mira, hermano, inmediatamente que ese pueblo sea sacado de esta tierra y se vaya y se libre de los juicios, vienen los días terribles de la grande tribulación. Vienen los días terribles cuando aparecerá el anticristo y comenzarán los días más malos que jamás se han vivido. Tan terribles que Cristo dijo: si lo acorto esos días, ninguna carne será salva. Cuando viene guerra mundial y terremoto mundial y granizo y plagas y hambre como jamás se ha visto en esta tierra, son los días que vienen. Y se quedaron. ¿Y qué les pasó? Oiga con cuidado lo que les pasó, por si acaso usted quiere quedarse, se le vayan las ganas. Mi alma te alaba, Jesús. Daniel capítulo 8, en el verso 24, dice la Biblia que va a aparecer entonces un personaje de rostro duro, experto en intriga. Lo que conoce la Biblia que saben que ese es anticristo. Y dice que ese le será dado tal poder, no por fuerza propia, sino poder total del diablo, que destruirá a los fuertes y destruirá a los santos del Señor. Y dice que habla de santos abajo en la tribulación. Destruirá al pueblo de los santos. ¿Y qué santos son esos? Pues los que se quedaron. Las vírgenes que se quedaron, que estaban desposadas a un solo esposo, apartadas del mundo, tenían la lámpara, la palabra, el Espíritu Santo, habían sido bautizados, pero les faltaba aceitito y se quedaron. Dice: destruirá a los fuertes y destruirá al pueblo de los santos. Lo repite en Apocalipsis 13, verso 7. Dice: el anticristo le será dado a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vuelve a nombrar los santos abajo. Qué terrible. ¿Cuántos se van a quedar? Diga: que se quede el diablo. Yo no. Porque el diablo va a estar aquí abajo. Porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2 y verso 7 que en cuanto ocurre el rapto y pase el pueblo vencedor y entre gritando allá arriba victoria, el arcángel Miguel tira al diablo para abajo. Y entonces dice: ¡ay de los habitantes de la tierra y el mar! Porque descendió a ellos el diablo con gran furor, sabiendo que les queda poco tiempo. Bueno, es el que va a causar los días terribles que vienen, que si Cristo no los acorta, no queda vivo nadie para contarlo. Bendecido sea Dios. Ahora, ¿cómo es eso de que les será dado vencer los santos? Les será dado destruir el pueblo de los santos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Dice la Biblia que Juan vio arriba en el cielo, debajo del altar de Dios, las almas de los degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron. Son vírgenes, conocen al Señor, tienen la lámpara en la mano, saben muy bien la palabra, recibieron el Espíritu Santo, aunque se descuidaron y les faltaba aceitito y se quedaron. Y cuando venga el anticristo y les reclame negar al Señor, dice que mantendrán el testimonio y serán degollados, les cortarán el cuello. ¡Qué terrible! Pero gloria a Dios que le corten el pescuezo a todo el mundo y que se vaya con el Señor. Juan el Bautista le cortaron el cuello, ¿y dónde está? Arriba. Y Herodes se lo cortó, ¿y dónde está Herodes? Abajo, al lado de lo que él vive. Uno cortó su cuello y se lo llevó el diablo, y el otro se dejó cortar el cuello y se fue para el cielo. Serán degollados, habrá mártires por millares. Y Juan dice que oyó cuando ellos hablaban con el Señor allá arriba. Oye, ¿cómo es posible que hablaran si le cortaron el cuello? Le cortaron el cuello material, pero el espíritu salió del cuerpo y ese no hay quien le corte el cuello. Mi alma te alaba, Jesús. Cristo dijo: no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y al mantener su testimonio y al mantener su fe en la palabra, mueren, pero mueren salvos. Todo el que invocar el nombre de Jesucristo será salvo. Y aparecen hablando con el Señor y le reclaman al Señor: ¿hasta cuándo vas a esperar para vengar nuestra sangre en los habitantes de la tierra? Y Jesús le dijo: descansen, y los vistieron de blanco allá arriba. Esperad un poco de tiempo más en que vuestros hermanos y vuestros consiervos también son matados por causa de la palabra de Dios. Que sigue hasta el muerto que hace orilla aquí abajo.
no hay que perder el cuello. Ahora lo que hay es que mantenerse lleno del Espíritu Santo. Lo que hay que mantenerse en el fuego. Hay que mantenerse en la palabra. Hay que mantenernos consagrados. Hay que apartarse del mundo. Hay que vivir por la palabra. Ahora es cuestión de guardar la palabra de su paciencia y prepararnos para el vuelo. Alabado sea Dios. Cristo viene. Todo está cumplido. Bendito sea el Señor Jesucristo. Todo está cumplido. Gloria al nombre de Dios. Hay gente que dice, no, en la tribulación no se salva a nadie. Oiga esto. Dice la Biblia que Juan vio en visión, Apocalipsis capítulo 7, verso 9, una muchedumbre que nadie podía contar, de todos los pueblos, lenguas, linajes, y que estaban en el cielo adorando al Cordero frente al trono, vestidos de blanco y con palmas en las manos. Y a Juan le preguntaron, ¿quiénes son esos? Juan dijo, no sé, dime tú quiénes son. Oiga esto con cuidado. Y dice que un anciano que estaba arriba, un anciano que había subido arriba antes que esa muchedumbre, le dijo, esos son los que vienen de la grande tribulación. Y lavaron sus vestiduras y las blanquearon en la sangre del Cordero. Y están ahí adorando a Dios día y noche en su templo. ¿Pero quién le explicó eso a Juan? Un anciano. ¿Y qué es un anciano? En la Biblia te muestra que ancianos son creyentes maduros espiritualmente, creyentes llenos del poder de Dios, creyentes que se mueven en la fe, creyentes que están realmente capacitados para volar cuando suena la trompeta. Se quedarán multitudes aquí abajo, pero los que estén preparados se van. Por eso que todos los que estamos aquí tenemos un reto. Es el reto del creyente, es el reto del pastor, que es un creyente también, es el reto de los evangelistas, que somos creyentes también, es el reto del líder de la organización, que es un creyente también. Aquí lo grande es ser creyente. Después que seamos creyentes, estamos contentos. Y aunque usted sea el evangelista que predica a multitudes, o el pastor que tiene una iglesia grande, o el líder de un concilio, sea cada día más pequeñito, sea cada día más abajado, sea cada día más humilde, y sea cada día más lleno del poder de Dios, cada día más ferviente, cada día más en el poder, cada día más en el fuego, cada día más alabado sea Dios en la victoria. ¡Gloria a Dios! Mira, hermano, a mí no me gusta decir esto, pero Dios siempre me dice que lo diga. Y lo que Dios me diga que lo digo, aunque se me caiga hasta la lengua a mí también. Yo he visto en campañas nuestras, aún aquí en Puerto Rico y en otros lugares también, pero en Puerto Rico, líderes de grandes organizaciones que cuando clamamos al pueblo a alabar, ellos están con los brazos cruzados supervisando la obra. Se le metió un demonio de supervisión que ya no hacen otra cosa más que supervisar. Y todos los hermanitos alabando, y gloria a Dios, y unos saltan, y otros tiemblan, y ellos mirando con los ojos abiertos. Mira, hermano, entre más Dios le dé, sea más ferviente, entre más Dios le dé, sea más consagrado, entre más Dios le dé, salte más en el Espíritu, sin temor, oiga, fama, y alabe a Dios con confianza, y adórelo delante de todo el mundo, no se avergüence de Él, no se avergüence de Él, sea cada día más ferviente, más lleno del poder, alabado sea Dios, aleluya. Aquí no hay nadie grande, el único grande aquí es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y el que sea grande hay que ser más pequeño, el que sea grande llénese más del fuego, el que sea grande llénese más del Espíritu, gloria sea a Dios. Y el que sea grande dé ejemplo a los demás. Hay veces que vamos a orar por los enfermos y clamamos, vamos a orar por los enfermos, hermano. 4 o 5 allá que tienen ministerio hablando. Hermano, vamos a orar por los enfermos. Ni oyen. Hermano, yo me voy a decir, cabezón, conviértase. Aleluya. Bendito sea Dios. Señor le dijo a Pedro y a Juan y a Santiago, entre ustedes no habrá dominio como entre los gobernantes de la tierra. Que quiera ser grande, haga ser servidor de los demás. Bendito sea el Señor Jesús. Jesucristo dijo claro que unos serán tomados y otros serán dejados.
No hablaba de creyentes impíos, hablaba de creyentes, porque los impíos, los pecadores saben que se van a quedar, eso lo sabe cualquiera. Pero hablaba de gente en una misma cama, gente en comunión, gente ahí, en la misma actividad. La Biblia dice que no hay comunión entre el que cree y el que no cree. Ahí está el ecumenismo, alabe lo que él vive. No hay comunión entre el creyente y el impío. No hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos, dice la Biblia. No hay comunión entre Cristo y el diablo. Que sí que unos tomados y otros dejados, dos en una misma cama, dos mujeres moliendo juntas. Cristiana y cristiana, cristiano y cristiano. Unos se fueron, otros se quedaron. Vírgenes prudentes se fueron, vírgenes necias se quedaron. Pasa por la tribulación y sabrán lo que es martirio, persecución como jamás se ha visto antes. Sea bendito el nombre de Dios. Mira, hermano, cuando yo me convertí, Dios me llamó a predicar este mensaje. Y la noche que me bautizó con el Espíritu Santo, que yo llevaba pocas semanas, o un mes o 5 o 6 semanas de convertido, me agarró esta mano y me la levantó. Y me la apretó con la mano de él ahí, una mano de hombre. Y el poder de Dios llovió sobre mí, me bautizó. El fuego corría que yo creía que me quemaba todo por dentro. Ojalá hubiera quemado más todavía. Alabado sea Dios. Y el Espíritu corría como corriente y esa mano me apretaba y con voz audible me decía: profecía, profecía, profecía. Era el mensaje que iba a predicar, el mensaje del retorno de Jesucristo, especialmente en la venida del Señor, el rapto que se aproxima. Alabado sea Dios. Y para que yo no me olvidara del mensaje que Él me había llamado a predicar, esa mano izquierda que Él me agarró aquella noche ha seguido en bendición desde ese día hace 25 años. Y yo siento todo el tiempo ese Espíritu de Dios que corre como una corriente por esa mano. Todo el tiempo. Ahora mismo mientras yo predico, esa corriente corre por esa mano, ahí corriendo por toda la mano, y todo el día está ahí, todo el tiempo, todo segundo de mi vida, recordándome lo que me llamó a hacer, recordándome a aquel que me llamó a predicar que Cristo viene, a predicar que unos se van, pero otros se quedan, los fervientes se van, los mundanos se quedan, los tibios se quedan, los calientes se van. ¡Alabado sea Dios! Ahí entramos nosotros los que tenemos ministerio. Estamos calientes, nos vamos. Estamos tibios, nos quedamos. Alabado sea Dios. Pastor, llévese cada día más del poder. Evangelista, vamos llenando cada día más de la gloria de Dios. Aunque se enoje el diablo, aunque se modernice medio mundo, no nos modernicemos nosotros. Llenémonos del fuego. Lía Sájaba. Gloria a Dios. Hoy se moderniza medio mundo. Montoro ya no piensa nada más que en letras y en cultura y en estudio, cuando el Señor está a la puerta, porque todas las señales están cumplidas. Y lo que hay que buscar fuego, Espíritu Santo y fuego, poder de Dios. Alabado sea Dios, unción mayor de último tiempo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Después que Dios me dio esa experiencia, nunca olvido que pocos días más tarde me dio una revelación del rapto. Porque yo sé lo que estoy predicando, porque lo vi con mis ojos y lo viví. Y en esa revelación yo vi cuando mis pies se levantaron de la tierra y comencé a levantarme a una velocidad vertiginosa. Y volaba, que atravesé a través de las nubes del cielo como uno de esos cohetes de retropropulsión de las naciones. Y cuando iba pasando por ahí a toda velocidad, el Espíritu de Dios me mostró que miraba para abajo. Y yo vi los periódicos que salían por millones, con letras negras enormes en la portada, y decían Espíritu Cristo, letras enormes así negras. Y decían otra cosa más que Dios no me ha permitido predicarla nunca, pero cuando llegue el momento yo lo diré. Pero esas dos palabras, y el Espíritu me mostraba, están dando noticias de que el Espíritu del Señor desapareció un pueblo. Los periodiquitos que ahora no vienen en la campaña por nada, los periodiquitos mundanos que no le importa un pito el evangelio, pero cuando dicen que apareció la Virgen en el monte van a retratar al diablo allá arriba. Eso van a tener que publicar con letras grandes que el Señor se llevó el pueblo, la maya saja para el reino de los cielos. Gloria a Dios. Samaleya Sájaba. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca!
Bendito sea Dios. Amigo querido, oiga usted. Usted está aquí porque Dios lo ha traído para que oiga lo que los periódicos no pueden publicar. Que el Señor está a punto de levantar un pueblo y llevárselo, porque viene guerra mundial, terremoto mundial y plagas y granizo y muerte como jamás se ha visto. Lo que vemos ahora ahí en Ponce, lo que vimos en México son principios de dolores, son solamente una pequeña demostración de lo grande que viene, donde millares perecerán. Alabado sea Dios. Gloria a su nombre. Mi alma te alaba, Jesús. Y cuando yo miraba los periódicos, el Espíritu de Dios me mostró las multitudes que se movían desorientadas, desesperadas en todas direcciones. Y el Señor me mostró dos cosas que a mí me espantaron. Montones son evangélicos, eso fue lo primero. No basta con ser evangélico, hermano, hay que ser lleno del poder de Dios. Hay que moverse en santidad, hay que dar testimonio de Cristo a la gente. Montones de evangélicos se le ha metido un demonio mudo que no le habla ni a la mamá, aunque vayan a su casa a visitar el domingo. Aleluya. Y el Señor le mostró, y muchos son siervos que yo llamé, ministros de mi palabra, evangelistas, pastores, maestros de la palabra, que se quedaron. Pues con que tengamos ministerio, eso nos asegura. Ministerio tenía Judas y se lo llevó el diablo y está en el infierno. Y el apóstol. A lo mejor nosotros ninguno nos atrevemos a decir que somos apóstoles. Judas era apóstol. Se metió a pillo y se fue al infierno. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Aleluya! Aunque sea apóstol hay que ser honrado. Aunque sea evangelista hay que ser honrado. Aunque sea pastor hay que ser honrado. No podemos robar el dinero. El dinero es de Dios. Hay que usarlo como Él nos indique. Hay que usarlo. Hay que usarlo como Él nos muestre. Gloria sea a Dios. Hay que moverse en temor de Dios. Hay que moverse en honestidad, en santidad. Alabado sea Dios. Mira, hermano, si yo soy evangelista y Dios en su misericordia me usa, y otros evangelistas que Dios usa mucho más que a mí, y el hermano es pastor, nosotros tenemos más responsabilidad que nadie de movernos en santidad, de movernos en honestidad, de movernos dando testimonio a la gente de que somos verdaderamente los siervos del Señor en esta tierra. Si nosotros nos movemos en hipocresía y nos movemos en pecado escondido y nos movemos robando el dinero cuando no podemos agarrarlo, lo agarramos, aunque no sea nuestro, nos vamos al infierno con Judas. Veremos a Judas pronto allá abajo. Alabado, ¿qué le damos? Está Judas esperándonos. ¡Aleluya! Que se quede esperando ese diablo. ¡Gloria a Dios! Vamos a agarrarnos cada día más a Dios y los ama. Vamos a buscar cada día más a Dios. Pastores, evangelistas, busquemos a Dios con toda nuestra alma, todo nuestro espíritu, consagrémonos más que nunca. Vamos a ayunar y los ama. Vamos a buscar a Dios. ¡Ay, los ama, los ama! ¡Aleluya! Es tiempo de buscar a Dios, ¡Amalaya! ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Gloria sea Dios! ¡El poder de Jesús! ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Mi alma te alaba. Bendito sea tu nombre, Padre. Gloria a Dios. Bendecido sea Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.
alma te bendice. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanza a tu nombre, Jesús. Bendito sea Dios. Alabado sea Jesús. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Sala barracaya, sala. Y la sala. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre. Hay poder en Jesús. Gloria sea a Dios. Alabado sea Dios. Salia, Sayamay. Gloria sea el Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Aleluya. Hermano, es ahora o nunca. Esto está a punto de terminarse. Cristo viene ya. Alabado sea Dios, todo está cumplido. Alabado sea Dios, todo se ha visto. Es el tiempo decisivo. Vamos a calentarnos, vamos a llenarnos del fuego, vamos a buscar a Dios. Alabado sea Dios, como nunca antes. Bendito sea su nombre. Vamos a ser fieles a Dios. Que cuando suene esa trompeta no tengamos de qué avergonzarnos. Nunca olvido, hermanos, después de esa experiencia, pasaron muy pocos días y yo estaba orando en una habitación en mi hogar. Recuerdo que me arrodillé de día, eso de las 3 o las 4 de la tarde, y comencé a orar y sentía la presencia de Dios y seguí orando y orando, hasta que de pronto fueron entrando ya, fue cayendo la noche y la habitación fue perdiendo lumbre y yo seguía orando. De repente oí la voz de Dios cuando me habló en voz audible y yo oí clarito en mis oídos cuando me dijo: mi siervo, los que se irán serán pocos. Yo temblé de arriba abajo. ¿Pero por qué pocos? Bueno, hermano, ¿cuántos están buscando a Dios con toda su alma y todo su espíritu? ¿Cuántos no se contaminan con el mundo? ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Esos son los 3 requisitos clásicos. Esos son los cristianos vírgenes, agarrados de Cristo, firmes en Cristo, apartados del mundo y llenos del Espíritu de Dios, y consagrados en tal profundidad de mantener la llenura. Tenga cuidado, que montones de hombres de Dios que se han caído, que Dios usaba poderosamente, usted le pregunta qué le pasó y no tiene más que una excusa: me descuidé en la oración. Y algunos de ellos se ganaron miles de almas para Cristo y predicaban con unción y con poder y echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos y se cayeron. Había mucha correspondencia, dijeron. Había tantas obligaciones, no tenía tiempo para orar. Primero hay que orar. Madrugue a orar, no sea vago, sonríese, que el Señor le ama. Los que le buscan de madrugada le encuentran, eso es parte del Evangelio. La carne no quiere, pero usted tiene que dominar la carne si quiere sobrevivir.
Hay que sacar tiempo primero para orar. Hay que buscar a Dios de todo corazón. Hay que levantarse tempranito a clamar a Dios y ahí a clamar hasta sentir la bendición de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, la llenura del Espíritu, y después se mueve al trabajo, después se mueve a todos los menesteres. Si usted es un pastor o un evangelista, todos los menesteres del ministerio, pero no se mueve primero a las cuestiones de sus obligaciones ministeriales, no, muévase primero a Cristo, a buscar de arriba con toda su alma, con todo su espíritu, hasta sentir que usted está en el fuego, hasta sentir que usted está en el Espíritu, hasta sentir que usted está lleno, preparadito para volar. Si suena la trompeta. En esta época millares de evangélicos están descuidados espiritualmente y montones están conformes, montones están indiferentes, montones están materializados que no piensan nada más que en dinero y en cuestiones temporales. Montones solamente piensan en estudio y en cultura y en letra, y están secos y vacíos del Espíritu Santo. Los que se irán, yo lo oí con mis oídos mientras la noche iba cayendo en aquella habitación. Los que se irán, mis siervos, serán pocos. Y pocos días más tarde me contaron a mí revelaciones en mi propio pueblo de iglesias de 200 y 300 hermanos, iglesias pentecostales, donde vieron 15, 18 figuritas vestidas de blanco salir por el techo para arriba. ¿Y el resto qué le pasó? Se le fue el vuelo. El resto que le pasó, que algunos eran vírgenes insensatos y se quedaron porque les faltaba aceite, y otros eran adúlteros porque estaban en el mundo más que en Cristo. Y cristianos adúlteros, infieles y fornicarios no se van. Y no estamos hablando de lo material, que los hay también, estamos hablando de lo espiritual. ¡Alabado sea Dios! Estamos hablando de lo espiritual. Infieles porque están en el mundo al mismo tiempo que en Cristo. Fornicarios porque están en fornicación espiritual con cuestiones mundanas. Y en sueños se van. 15, 18, ya 200 y 300 miembros. Por eso vuelvo y repito lo que Dios me habló en esta tarde. Que pasen lista en las iglesias. Lista espiritual. Un pasado de lista espiritual, no un pasado de lista carnal. Un pasado de lista espiritual. ¿Cuántos no tienen el bautismo del Espíritu Santo? No podemos dar el último amén hasta que no se llenen del poder. Y para el frente, ahí, al altar, y todo el mundo a clamar por ellos y a poner las manos, y el resto de los hermanos que tienen el Espíritu clamando e intercediendo en lengua. Alabado sea Dios, y caiga el poder, y la iglesia se llena de fuego, y la iglesia está en avivamiento, y los que no tienen el bautismo lo reciben. ¡Gloria sea Dios! Todos los días, en todos los cultos. El pueblo de Dios está muy apurado. Cristianos que antes amanecían en un velorio, alaba lo que él vive. Si amanecían en un baile abrazados con el diablo, estaban toda la noche hablando sandeces y boberías en la plaza pública y a las 3 de la mañana se iban a dormir. En un juego de pelotas extendía 15 entradas y no se iban ni aunque se cayera el estadio en el casco de la cabeza. Y ahora a las 10 levantan vuelo y van para su casa, que vuelen aunque estemos en el llamamiento. Usted no se ha convertido a Cristo todavía, usted no nació de nuevo. Usted es un malagradecido con un Cristo que murió por usted y lo sacó de las tinieblas y lo trajo a la luz. ¡Alabado sea Dios! Y lo hacen en la campaña, pero lo hacen en las iglesias también. Y yo le digo a los pastores lo que Dios me hablaba mientras lloraba esta tarde. Póngale disciplina a sus creyentes en su iglesia. Enséñalos a ser responsables. Enséñalos a quedarse hasta el último amén. Hasta el último amén. Está Jesús parado detrás del púlpito, detrás del pastor. Ahí está el pastor y ahí está el Señor. El ángel de la iglesia y el pastor. Y el ángel grande Jesús está detrás de él. Y usted, maleducado, se va antes de acabarse el culto. Irresponsable, alabado sea Dios. No se vaya el sueño cuando suene la trompeta. Es tiempo ya que este ejército tenga disciplina. Si los ejércitos de la tierra tienen disciplina, cuanto más el ejército del cielo. ¡Gloria a Dios! ¡Y los déjalo! Hay que ponerle disciplina a cada congregación. Mire, si en los ejércitos de la tierra viene un sargento aborrecido de eso, no hay quien se mueva. Mete una patada en el cielo y tiemblan los soldados más grandes, pues hagan para estoque si se alzan. Y aquí los creyentes, hermanos, qué respeto tienen para su casa, cuando debe estar en comunión diciendo: Señor, que no se acabe el fuego, que no se acabe esto, que se le meta el fuego al pastor y dé 4 aleluyas ahí, caigamos todos en el Espíritu, que nos amanezcamos aquí
que de aquí salimos para el trabajo llenos del fuego, temblando en el espíritu, llenos de la bendición de Dios. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Mira, hermano, cuando yo estuve los 7 primeros años del ministerio, tenía que trabajar de profesor. Tenía que estar antes de las 8 de la mañana en la escuela para estar todo el día allí hasta las 3:30 las 4. Y Dios me llamaba a vigilar. Y me arrodillaba a las 10 de la noche y me levantaba a las 6 de la mañana a la rodilla. Y ora, la bendición de Dios. Y ahí iba, me desayunaba y para la escuela. Y cuando venía un sueñito, decía, diablito de sueño, te retira mi presencia, que si estuve toda la noche con papá, ¿cómo voy a tener sueño? ¿Cómo voy a estar débil? ¿Cómo no voy a estar más fuerte? Nada, siga volando. ¿Qué le pasa a los creyentes hoy en día que están muertos? El miedo. ¿A quién le tienen miedo? Porque se va tan temprano, porque están apurados. Por eso que hay tanto accidente automovilístico, porque están los creyentes apurados, hasta los cristianos corren a 90 millas por la carretera. Irresponsable, sonríese que el Señor le ama. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Cristo viene a buscar un pueblo disciplinado, un pueblo santo, un pueblo que busca con todo su corazón a Él, pueblo obediente, manso. ¡Gloria a Dios! Que enseñar al pueblo que sea disciplinado y responsable, aunque no diezme más, se largue por su casa. ¡Alabado sea Dios! Porque esos son los que van a volar. Mira, hermano, cuando pasaron varios días más, Dios todo el tiempo hablándome del llamado que me había hecho a predicar este mensaje. Pasaron días más, Dios me llamó a apartarme en ayuno con Él. Y yo recuerdo que el Espíritu me habló a los 2 o 3 días y me dijo, son 7 días, no salgas de esa habitación que te voy a hablar. Yo me sé de pasar un día, 2, 3 días, 5 días. De pronto una noche, Dios me dio la revelación más importante que me ha dado jamás en mi vida. Yo recuerdo que yo vi aquella congregación frente a mí, no tan grandota como esta, alaba lo que Él te ama. Pero había un grupo grande de hermanos y yo le predicaba. Y yo recuerdo cuando sentí en la revelación, cuando el Espíritu de Dios tomó mi lengua y empezó a hablar. Y el mensaje era para ellos y para mí, porque yo lo oía, clarito. Y decía, ¿con qué compararemos el rapto de la iglesia? Es semejante a un agricultor que tiene una finca y está a punto de recoger la cosecha. Oiga las palabras claras y entienda. Un agricultor no es de abajo, es el agricultor de arriba. Y tiene una finca, esta es la finca, este mundo, esta tierra. Y está a punto de recoger la cosecha, sí, está a punto, todo se ha cumplido, todas las señales se han visto, y Él lo dijo, cuando todo se haya visto, estoy cerca a la puerta. A la puerta no es que está a 20 kilómetros, que está ahí a punto de meterse para adentro. Y yo recuerdo que seguí oyendo la voz del Espíritu, que por mi propia boca hablaba del mensaje. ¿Qué he de hacer con estos? Decía, he de recogerlos, porque podrán caerse y podrán perderse. ¿De quién hablaba? Oiga con cuidado. ¿Con qué compararemos el rapto de la iglesia? Semejante a un agricultor que tiene una finca, pero encuentra que algunos frutos han madurado primero. Y decía, ¿qué he de hacer con estos? He de recogerlos, porque podrían caerse y podrían perderse. Ese es el rapto. Una finca, muchos frutos, mira que muchos hay aquí, pero algunos han madurado primero y otros están verdes. ¿Quién le gusta meter el diente a un mango verde? Se le manchan los dientes, mijo. El Señor tiene mejor gusto que nosotros. Algunos han madurado primero, y oí ahí la voz clarita, he de recogerlos, porque podrían caerse y podrían perderse. Ese es el rapto. Frutos maduros que se van, vírgenes prudentes que vuelan, cristianos llenos del Espíritu Santo, llenos de fruto, apartados del mundo, firmes en Cristo, en un primer amor con Él, se van. Frutos verdes se quedaron. Va a recoger trigo maduro, va a recoger frutos preparaditos. Pero el asunto no terminó ahí.
Yo seguí oyendo la voz del Espíritu y hablando por mi boca. ¿Y con qué compararemos al resto del pueblo que se queda en la tierra? Serán semejantes a náufragos que se han quedado en una isla desierta y estarán esperando una nave que venga a recogerlos. ¿Cómo los van a recoger? Apocalipsis 6:9. El anticristo le fue dado vencer a los santos, y los que mantuvieron el testimonio y siguieron guardando la palabra fueron degollados por causa de la palabra y el testimonio. Sin cabeza, mi alma te alaba, Jesús. Y Juan los vio arriba. ¿Quiénes son esos? Muchedumbres que nadie puede contar. Que sí, la mayor parte de la gente se quedó. Muchedumbres que nadie puede contar, de todos los pueblos, lenguajes, linajes. ¿Que si cuántos se fueron entonces? Yo lo oí con mis oídos. Los que se irán serán pocos. 10 vírgenes tienen oportunidad. 10 vírgenes. El resto de los cristianos mundanos y tibios no tienen oportunidad de nada. 10 vírgenes tienen oportunidad. Pero 5 eran fatuas. Le faltaba espíritu. Y solamente 5 de los pocos que tienen oportunidad se fueron porque estaban llenas las lámparas y llenas las vacías. ¿Cuántos somos vírgenes prudentes? Y si usted es virgen de necia, llénese del poder, llénese del Espíritu, busque a Dios de corazón, cambie su situación. Bendito sea Dios. Unos se van, otros se quedan, pasarán por la tribulación millares, enfrentarán al anticristo. Si mantienen el testimonio, por martirio, vía martirio los manda para arriba. Mi alma te alaba, Jesús. Bueno, el diablo los quería mandar para arriba, todos ahora los que estamos aquí. Que se vayan para arriba, porque no me molesten más aquí abajo. Alabado sea Dios. No nos vamos nada, tenemos que quedarnos hasta que suene la trompeta. No se vaya nadie, quédese aquí. 70, 80 años prometió el Señor. No permita que nadie le corte antes de tiempo. El que tiene fe reclama. Él dijo: yo colmaré el número de tus días, te saciaré de larga vida. Cuando el diablo le diga: no te muere el corazón, diga: diablito, tú eres el que te muere el corazón. Yo tengo el corazón más sano que aquí en Paz, en Puerto Rico. No me voy jamás para arriba, me voy cuando suene la trompeta. Ahora no, cuando suene la trompeta, sí, ahora no. Ahora voy a predicar la palabra, ahora voy a orar más, ahora voy a ayunar, ahora voy a romper los yugos del diablo, amén, para que se salve la pobre humanidad. Gloria sea a Dios. Amigo, avance, venga Cristo y prepárese, que usted también volará, usted también se irá, el tiempo se acaba, Cristo viene. Pero esta es la noche de su victoria. Y a la medianoche se oirá el clamor. He aquí el esposo, salid a su encuentro. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas.